Vamos a hablar acerca de los sockets. El socket es un extremo de un enlace de comunicación bidireccional entre dos programas que se comunican mediante un puerto, un localhost, un cliente servidor o por medio de la red. Se asocia un número de puerto y se identifica por dirección IP de la máquina y el número del puerto mencionado anteriormente. En las aplicaciones en red siempre es muy común el paradigma cliente-servidor, el que habíamos mencionado, puesto que el servidor es el que espera las conexiones que hará el posterior cliente y el cliente es el que lanza las peticiones a la máquina donde está ejecutando el servidor. Una vez establecida la conexión, esta es tratada como un stream, un flujo típico de entrada y salida. Vamos viéndolo desde el ámbito práctico. Tenemos el ejemplo de crear un socket TCP cliente-servidor mediante el cual el servidor envíe el nombre del cliente. Aquí capturamos todas las librerías necesarias, puesto que se necesita la librería input-output para tener una salida de datos y las posteriores excepciones, puesto que cuando se quiera establecer una conexión de cliente-servidor mediante TCP, tendremos que hacerlo mediante un try y un catch para capturar las posibles excepciones. También tenemos las librerías JavaNet Server Socket y las clases Socket, que estas son las que servirán para establecer la conexión entre el cliente y el servidor. Entonces tenemos la clase servidor, que va a tener 5 variables declaradas: un botón que responderá a un evento, un puerto estático del número 3000 que va a servir para hacer la posterior conexión, un server socket a la cual se le va a asignar el puerto, el data output stream que va a ser una salida de datos hacia el cliente y un socket que va a establecer dicha conexión con el cliente y va a recibir los parámetros que contenga el cliente. Entonces tenemos el constructor del servidor en el cual hemos asignado el evento. El evento, al momento de cliquear el botón de enviar, vamos a tener la función de crear conexión. Esta función de crear conexión va a tener 3 try catch. El primero va a responder a un server socket en el cual habíamos ya declarado, pero no le habíamos asignado valores. Entonces creamos un nuevo server socket que va a responder al puerto del cual vayamos a usar. En tal caso que no se reciba la conexión del puerto, va a tener una excepción. Asimismo, el socket lo vamos a declarar nulo y vamos a tener otro try y otro catch. El socket va a ser igual al server socket que hemos declarado aquí arriba, .accept. Este método accept va a hacer que el servidor escuche o reciba los datos la conexión que va a hacer con el cliente. En tal caso de no ser así, tenemos la misma sección que nos va a dar el mensaje. Y asimismo tenemos una tercera y última try catch que va a ser una salida de datos que ya habíamos ya habíamos declarado, pero no le habíamos asignado valores. Entonces hacemos un new data output stream, el cual va a hacer que el socket, al momento de hacer que el cliente escuche el socket, va a devolver lo que se vaya a enviar hacia el cliente. Y entonces vamos a tener este método que sería writeUTF, el cual va a enviar el nombre hacia el cliente. Cerramos las conexiones, cerramos los sockets y en tal caso de ver una excepción, vamos a enviar un mensaje. Tenemos que la clase cliente va a ser idéntica a la del servidor, pero no tenemos el server socket aquí. Tenemos en cambio 5 variables declaradas en las cuales
vamos a tener dos etiquetas, una que no va a cambiar para nada y una segunda que va a recibir lo que vayamos a enviar por medio del servidor. Tenemos asimismo el puerto estático que no va a cambiar. Tenemos una dirección IP que tampoco va a cambiar. Normalmente es un localhost o esta dirección IP que nunca cambia. Tenemos un input stream que va a ser una entrada de datos por medio de las cuales el servidor haya enviado y el cliente las reciba. Y tenemos un socket que asimismo va a establecer la conexión con el servidor. Tenemos el cliente y esta es el constructor para obtener la ventana del cliente. Asimismo, aquí en la ventana se llama a la función crear conexión. Esta función crear conexión es casi igual a la del servidor, pero tenemos aquí dos eventos. Tenemos dos try catch, perdón. Un primer try catch en el cual vamos a darle datos al socket, el cual va a recibir un IP y un puerto, puesto que al momento de crear el socket tenemos que va a recibir un host y un puerto, que el host va a ser la dirección IP que teníamos allá arriba, que sería la IP y el puerto. En tal caso de no ser así, va a botar una excepción. Y asimismo, dentro de este mismo try, tenemos que los datos de entrada van a recibir de los datos del socket que hayamos enviado del servidor, que sería el getOutPutStream. Acá en cambio sería el inputStream. Recibimos los datos. Y tenemos el seteo del texto de la etiqueta, el cual va a ser la entrada .readUTF. Recuerdan que se escribía writeUTF aquí, Luis. Entonces acá vamos a recibir el nombre, que en este caso sería Luis. Y tenemos el catch en tal caso que no funcione, nos enviará el mensaje del error. Asimismo cerramos. Si es que se establece la conexión, ya la abrimos, la mantenemos abierta y asimismo se cierra para evitar posibles problemas. Entonces, al momento de ejecutar, primero se ejecuta la clase servidor. Tenemos que el servidor va a abrir una ventana a la cual nos va a requerir que enviemos el botón que sea del evento, o sea, que va a enviar el nombre. Y tenemos el cliente que va a recibir dicho nombre. Entonces enviamos, ejecutamos al cliente y obtendremos que claramente el nombre que hayamos enviado será Luis. Un segundo ejemplo, el cual dice crear un socket UDP datagrama que permita el envío y el posterior recibo de mensajes cliente-servidor en aplicación de consola. Este datagrama, a diferencia de los TCP, son mucho más eficientes, pero menos fiables, porque no son orientados a conexión, en primer lugar. En segundo lugar, los datos pueden ser idénticos, pueden ser los mismos mensajes que se pueden enviar y no lleva un orden lógico de los mensajes que se envíen. Dicho esto, vamos con el contenido. Asimismo, como en TCP, en UDP se usan las clases servidor y cliente. En esta clase servidor tenemos el método main, en el cual vamos a interactuar. Tenemos el puerto estático, que siempre va a ser estático, no va a cambiar para nada. Y a diferencia de los TCP, no tenemos ni un input stream ni un output stream. Tenemos un buffer que va a ser un byte, un arreglo de bytes, el cual el mensaje que se escriba se lo va a convertir a este tipo de buffer. Entonces comenzamos con un try en el cual le enviaremos al usuario que está iniciado el servidor, en tal caso de que funcione, y creamos un datagram socket, que este es el que va a enviar y recibir los parámetros que se envíen del servidor al cliente y viceversa, el cual va a tener de asignación el puerto estático. Y tenemos un bucle el cual
este es el que avisa si es que se va a iniciar un nuevo cliente, se va a enviar la misma información o diferente información y así sucesivamente para los posteriores clientes que se vayan a iniciar. Entonces tenemos un datagram packet que va a pedir una petición. Este datagram packet va a recibir el buffer y va a recibir el tamaño del buffer. O sea, en esta paquetería vamos a tener, si es vas a recibir, digámoslo así, vas a recibir este tipo de arreglo y este tipo de tamaño del arreglo. Dicho esto, vamos a enviar del socket UDP que hemos creado, vamos a recibir la petición que se envíe del buffer. Le enseñamos al usuario que estamos recibiendo la información del cliente, de lo que se vaya a enviar del cliente hacia el servidor, y tenemos un mensaje que vamos a crear y le vamos a dar el dato de la petición .getData. Este getData va a recibir el contenido que vaya a enviar el cliente hacia el servidor y lo vamos a imprimir posteriormente, puesto que así se lo crea. Entonces tenemos un puerto de cliente, creamos un puerto de cliente, que va a ser igual a la petición del mismo datagram packet.getPort. O sea, vamos a obtener el puerto del datagram packet que se vaya a enviar del cliente. Y tenemos la dirección del init address, que esto es una función que integra el protocolo de dirección IP del cliente hacia el servidor o del servidor hacia el cliente. Enviamos el mensaje y lo convertimos a bytes mediante el buffer. Entonces tenemos un datagram packet que va a enviar una respuesta y lo instanciamos en 4 parámetros. Tenemos un datagram packet que va a recibir el tamaño y el tipo de dato que va a recibir, y acá exactamente lo mismo, pero con la dirección del puerto que vamos a enviar del cliente y el puerto del cliente, la dirección IP del cliente y el puerto del cliente. Una vez hecho esto, vamos a enviar la respuesta que hemos creado y la vamos a enviar hacia el cliente. Entonces tenemos la clase cliente y dentro del método main vamos a interactuar. Tenemos el puerto 5000 que va a ser estático, nunca va a cambiar, así mismo como el del servidor. Y tenemos un arreglo de tipo byte llamado buffer que va a tener un tamaño de 1000. Tenemos un try, el cual vamos a asignar la dirección del servidor, que normalmente es el localhost o el 127.0.1, y le asignamos ese valor por esta función. Tenemos el datagram socket, que será el socket UDP, que este es el que va a enviar o recibir los datos que se envíen hacia el servidor. Tenemos el mensaje que vamos a enviar y dicho mensaje lo vamos a convertir en bytes, lo vamos a almacenar en el buffer. Tenemos un datagram packet pregunta que le vamos a asignar el dato del datagram, el cual va a ser del tipo byte, del tamaño del tipo, que serían los 1000, o de los que se vayan a escribir, de los que vayan a tener este mensaje. Tenemos la dirección del servidor, le instanciamos la dirección del servidor y le asignamos el puerto. Sería el 127.0.0.1 y el puerto 5000. Aquí ya establecemos la conexión hacia el servidor. Aquí entonces enviamos el datagrama hacia el servidor y le enviamos la pregunta. Este sería el mensaje que aplicaríamos hacia la consola del cliente para enviarle al servidor. Por eso se envía la palabra send y se envía la pregunta que vayamos a enviar del datagram packet. Tenemos el datagram entonces
que vamos a obtener sobre una petición, asimismo como en el servidor, el cual va a tener dos parámetros, el tamaño, perdón, y el tipo de dato que va a recibir. Entonces este socket va a recibir la petición que vayamos a enviar del servidor, que sería este servidor, esta petición, perdón, la creamos y vamos a recibir esa petición. Creamos un system out, una impresión, cual vaya a recibir la petición, y tenemos el mensaje que vayamos a enviar de la petición.getData, que este sería los datos que vayamos a recibir del servidor, y posteriormente lo presentamos en consola. Cerramos el socket y mediante esto se cierra toda la paquetería del cliente hacia el servidor. Entonces ejecutamos el servidor y tenemos que hemos iniciado el servidor del UDP. Ahorita estamos esperando el mensaje que vayamos a enviar desde el cliente. Entonces ejecutamos el cliente, él envía el datagrama, él recibe la información del cliente, el mensaje posterior, ella no te ama, y él envía la posterior información hacia el cliente, que sería que hacemos el print de recibiendo la petición, y él es el mensaje que enviamos desde el servidor hacia el cliente.